Buenos días a todos. Es un privilegio, como siempre, estar allí juntos con el pueblo del Señor. Seguimos considerando un privilegio esto, ¿verdad? De poder congregarnos, escuchar la palabra libremente, sin consecuencias. Y tenemos que aprovecharla como si fuera la última, ¿verdad? Y bueno, antes de empezar el mensaje, tengo un problema, me metí en un lío. Porque resulta que en la comida fraternal del domingo pasado me dijeron que la mayoría de los hombres pues van a estar en la conferencia, tal, entonces casi solo van a haber mujeres. Y que prepara un mensaje para mujeres. Y resulta que me sorprendieron esta mañana los hombres que han vuelto. Digo, pues ya está, os aguantáis. Digo, ahora... Pero bueno, yo creo que este mensaje es... útil y de bendición va a ser para todos. Es verdad que vamos a hablar sobre dos mujeres, pero no pasa nada. Así que, bueno, antes de empezar el mensaje, vamos a recordar un poco el sermón anterior, titulada Luz del Amanecer, que hemos estado viendo. Lucas 1, del 5 al 25, hemos hablado, después de los 400 años de silencio divino, pues Israel, ¿no?, vivía bajo una profunda oscuridad espiritual, social, personal, ¿no? Y hemos visto que Dios rompió ese silencio con una palabra de esperanza. En medio del dominio romano, del reinado cruel de Herodes, ¿no? Y la de aflicción de un matrimonio pues piadoso, justo, pero sin hijos, ¿no? Y el Señor comenzó a mostrar su luz. Hemos visto a Zacarías, un sacerdote justo, le tocó por providencia ofrecer incienso en el templo y allí se le apareció el ángel Gabriel, ¿no? En aquel lugar santo Dios anunció una avalancha de buenas noticias y allí va a estar conectado también nuestro título de hoy. Y hemos visto que Elizabeth tendría un hijo, ¿no?, Juan, quien sería grande delante de Dios, lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, ¿no? Ese era el precursor de Mesías. Y sin embargo hemos visto que Zacarías respondió con duda, ¿no? En vez de fe, con duda. Y por ello quedó mudo, y hemos dicho que quizás también sordo durante los 9 meses. Y aún así Dios no lo castigó severamente, ¿no?, por su incredulidad, sino que usó esta disciplina como una gracia que luego transformó su incredulidad en fe. Hemos visto en el silencio que Dios sigue obrando, en la esterilidad Dios puede producir fruto y en la duda Dios ofrece gracia. No he puesto el cronómetro, pero lo voy a poner porque si no, no me pierdo. Ahí. Vale, pues con esto en mente vamos a empezar nuestro texto de hoy, que es el tercer mensaje de esta serie sobre Lucas, y se titula Avalancha de buenas noticias. Avalancha de buenas noticias. Vamos a estar leyendo Lucas 1, del 26 a 56. Lucas 1, de 26 a 56. Dice la palabra de Dios: al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y pues entrando el ángel donde ella estaba, dijo: «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres». Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: «María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Entonces María dijo al ángel: «¿Cómo será esto?
Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta, Elizabeth, ella también ha concebido en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho por parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas en su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Hasta aquí la palabra del Señor. Bueno, esta mañana tenemos 3 puntos en nuestro mensaje que hemos dividido. La primera es la gracia, ¿no? La gracia que alcanza el humilde, los versículos 26 y 30. Luego tenemos el milagro, en el segundo punto, el milagro del Salvador no prometido, versículos 31 al 38. Y la última, número 3, es la alegría de los que creen, ¿no? Versículos 39 al 56. Bueno, en el primer punto, empezando con una pregunta, ¿no? Estamos hambrientos todos de buenas noticias, ¿verdad? Estamos hambrientos de buenas noticias. Vivimos en una época en la que las malas noticias nos saturan, ¿no? Desde que levantamos hasta que nos acostamos. La escuchamos en la radio, vemos en la televisión, nos llegan al móvil cada pocos minutos, ¿no? Guerras, conflictos, violencia, inflación, enfermedades, crisis familiares, corrupción, etc. Parece que el mundo se está alimentando de lo que produce miedo, ¿no? o dolor. Y sin embargo, el corazón humano tiene sed de esperanza. Todos, sin importar la edad o la cultura, queremos escuchar algo que nos dé consuelo. Anhelamos esas palabras que nos devuelvan la sonrisa, que nos recuerden que la vida no se reduce a la oscuridad del presente. Queremos, aunque sea por un instante, sentir ese alivio, ¿verdad? Nos gustaría escuchar buenas noticias, ¿no? Como pues, el precio del combustible bajará, o el análisis del médico salió bien, o que alguien encontró empleo, o que ese examen difícil fue aprobado. Y claro, estas pues, son buenas noticias, pueden ser buenas noticias, las recibimos pues, con gratitud, ¿verdad? Pero en el fondo sabemos que estas alegrías son pasajeras, son como una brisa fresca que puede ser que temporalmente nos alivia, pero que pronto se disipa. Porque si somos sinceros con nosotros mismos, en lo profundo de nuestro ser
anhelamos algo más que un respiro temporal, que un alivio temporal, ¿no? Queremos una buena noticia que no se desgaste con el tiempo, que no dependa ni de la economía, ni de la salud, ni de la política, ¿no? Queremos una buena noticia que penetre el alma, que dé sentido a la vida, que nos sostenga, incluso cuando todo lo demás se derrumba, ¿no? Entonces, este tipo de buena noticia que no caduca, que no falla, que da vida eterna, pues solo hay una buena noticia de este tipo que está en esta categoría, ¿verdad? El Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio no es simplemente una buena noticia entre las demás buenas noticias, sino que es la buena noticia definitiva, el mensaje más grande que ha resonado en la historia jamás, ¿no? Dios no nos dejó hundidos en la oscuridad, sino que vino a rescatarnos en la persona de su Hijo. Y el texto que hemos leído hoy está precisamente pues, rebosante de buenas noticias. Es como si el cielo, que estaba en silencio durante 400 años, ¿no?, se abriría de pronto, de golpe, para derramar sobre la tierra una avalancha de esperanza y gracia. Y, como vemos, el doctor Lucas, médico, historiador, creyente, nos cuenta con detalle, con precisión, cómo ese torrente de buenas noticias empezó a fluir, ¿no? Primero Zacarías, Elizabeth y ahora llega a María. Si el mensaje de Zacarías fue como el amanecer, como hemos dicho, que empieza, ¿no?, el mensaje a María, que fue dado a María, es como el sol. Hemos dicho, el sol que irrumpe, el sol que rompe por completo la noche. Y bueno, lo hermoso que es este sol, esta buena noticia, sigue brillando hoy, sobre todo aquel que cree. Así que en esta mañana te invito a que pidamos juntos al Señor que estas buenas noticias no se queden en la historia antigua, no se queden allí, sino que nos alcancen hoy, que irrumpan también en nuestros corazones, que produzcan en nosotros el mismo gozo, la misma fe, la misma transformación que produjo en María. Que Dios nos permita no solo oír las buenas noticias, sino creerlas, vivirlas para su gloria. Y bueno, hay sin embargo un paralelismo interesante, yo creo que intencionado por Lucas, entre el pasaje de hoy y el que vimos en el sermón anterior, ¿no? Encontramos semejanzas, como pues nuevamente, ¿quién está apareciendo? El ángel Gabriel, con un mensaje increíble. Nuevamente se anuncia el nacimiento de un niño. Nuevamente hay asombro, turbación y una respuesta humana ante una intervención divina. Estas son las semejanzas que están presentes en los dos. Pero, ahora bien, hay diferencias bastante notables, que aquí es donde yo creo que Lucas intencionalmente subrayó estas. En el caso anterior, el hijo anunciado, Juan el Bautista, sería el precursor del Mesías. Y aquí el hijo anunciado no es el precursor, sino es el propio Mesías. En el caso anterior, Zacarías reaccionó con duda. Aquí María responde con fe, con entrega. Y bueno, esa diferencia lo cambia todo, como vamos a ver. Mientras Zacarías dijo, ¿cómo conoceré esto? Esto es imposible, ¿qué estás diciendo? María dice, y aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Mientras uno pidió una señal, la otra se ofreció a sí misma como sierva. En Zacarías vimos la debilidad de la fe humana, en María vemos la disposición del corazón que confía y somete a la voluntad divina. Así que, esto es muy pequeño, luego lo tendréis en el grupo, pero lo podéis luego leer, los paralelismos, el contraste entre los dos. Así que hoy vamos a mirar este pasaje más cerca y a analizar esta avalancha de buenas noticias que el Señor derramó sobre María
y que también nos alcanza a nosotros hoy. Porque, como hemos dicho, la misma buena noticia que transformó su vida en aquel entonces siguen siendo las mismas hoy. El mensaje no cambió, que hoy también pueden transformar nuestras vidas. Y la primera buena noticia de esta avalancha lo encontramos en el versículo 28. Y quizás es fácil pasarlo por alto porque, pues naturalmente, nuestra atención se va a la gran noticia, ¿no? del nacimiento de Jesús. Pero si leemos con detenimiento, veremos que el mensaje del ángel comienza con gracia antes que el milagro. Dice el texto, y entrando el ángel en donde estaba ella, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo. En otras traducciones, si lo leemos, dice: saludos, colmada de gracia. Colmada de gracia. Y aquí está la primera gran buena noticia, ¿no? María, una joven desconocida, ¿no? De un pueblo insignificante, fue alcanzada por la gracia de Dios. La expresión muy favorecida significa literalmente agraciada, agraciada, o alguien sobre quien se ha derramado favor inmerecido. En otras palabras, María no fue elegida por su mérito, sino por la misericordia de Dios. Ella no se ganó su gracia, sino fue objeto de la gracia. No la produjo, sino la recibió. Y esa diferencia es inmensa, porque no es lo mismo estar en la gracia como si fuese una posición pues, alcanzada, que haber sido colmada de gracia como quien recibe algo que pues, no merecía. Dios no buscó la mujer más perfecta, más bella, más influyente, la más preparada. Buscó una joven humilde, desconocida, quizás analfabeta, no lo sabemos, pero con un corazón dispuesto a creer. Y la gracia de Dios siempre encuentra a los humildes, nunca a los autosuficientes. Sabemos que este pasaje ha sido interpretado erróneamente a lo largo de la historia y ha dado origen a una serie de doctrinas que no tienen fundamento bíblico, de católica romana, ¿verdad? La iglesia, que de hecho fue la semana pasada, si no me acuerdo mal, que nuestro pastor habló de este asunto. Y bueno, la iglesia católica romana, por ejemplo, ha enseñado cosas que la Escritura pues no respaldan, como hemos escuchado que María pues nació sin pecado, que permaneció virgen perpetuamente, que intercede entre Dios y los hombres, que fue llevada al cielo sin morir. Pero la Biblia la María de la Biblia, la joven creyente de Nazaret, esta humilde, yo creo que protestaría al escuchar esto, ¿no? Y bueno, de hecho, si lo leemos, sabemos que en este pasaje en la Biblia no encontramos en ningún sitio que ella sea mediadora, corredentora o objeto de ninguna adoración. Incluso el modo en que algunas traducciones han traducido este versículo ha contribuido todavía más a la confusión, porque la versión latina, el saludo se tradujo como Ave María llena de gracia, ¿no? Pero el texto original griego no dice que María era llena de gracia, sino favorecida por la gracia. Y esa diferencia cambia todo. Si alguien está lleno de gracia, no necesita recibirla. Pero si alguien ha sido favorecida con gracia, implica que ha sido alcanzada por la misericordia de Dios, ¿verdad? Entonces, cosas insignificantes, pequeñas, sutiles, que ni siquiera nos damos cuenta, pero tienen un significado muy grande. Y la Escritura enseña que solo hay una persona llena de gracia en sí misma, y ese es Jesucristo. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno, aquí sí, lleno de gracia y verdad. Cristo no recibió gracia, Él es la fuente de la gracia, ¿no? María, en cambio, fue una receptora de esa misma gracia, ¿no? Dios tuvo misericordia de ella, le dio fe salvadora, ¿no? Y
en su soberana elección, la ha escogido para ser la madre terrenal del Salvador. Algunos se escandalizan al escuchar esto, pero la misma María reconoce su necesidad de salvación, como hemos escuchado también. Más adelante, en su cántico, ella proclama, en el versículo 47, «Mi espíritu se regocija en mi Dios, mi Salvador, mi Salvador». Obviamente solo un pecador necesita un Salvador. Si María hubiera sido perfecta, no habría necesitado salvación. Ella misma confiesa con gozo, ¿no?, que Dios la ha salvado, que la ha mirado en su bajeza, que la ha exaltado por pura misericordia. Así que la verdadera María no es una semidiosa, ¿no? No es alguien sin pecado, sino una creyente humilde, redimida por gracia. Y precisamente por esto su ejemplo es tan poderoso. Y bueno, aquí viene la aplicación, yo creo que muy gloriosa, ¿no?, de esta primera noticia, que la gracia que alcanzó a María, gracias a Dios, no se agotó con ella. Bueno, María ha sido colmada con gracia y listo, no hay más gracia, lo siento. No, esa misma gracia está disponible hoy, para todo aquel que cree en el Señor Jesús. Porque si crees en Cristo, si has sido redimido por la fe en Cristo, entonces tú también eres muy favorecido esta mañana. El Señor a ti también te ha colmado con su gracia, no porque la merecías, obviamente, sino porque Él quiso amarte, ¿no? Y esa es la esencia del Evangelio, que Dios nos amó cuando no lo merecíamos, nos buscó cuando no lo esperábamos y nos perdonó cuando no podíamos pagar nuestra deuda. Y lo maravilloso de la gracia de Dios es que, como lo digo, no es frágil ni intermitente, no va y viene. No es algo en lo que entramos y salimos según nuestro comportamiento. La gracia verdadera persevera hasta el fin. Cuando Dios nos toma por gracia, no nos suelta. No podemos caer, entrar en la gracia, ¿no? Según he pecado, caigo de la gracia, me arrepiento, vuelvo a estar en el estado de la gracia. Por eso, cuando el ángel le dice a María, salve muy favorecida, el Señor está contigo, podemos como escuchar este eco en las mismas palabras dirigidas hoy a cada uno de los creyentes de Cristo hoy en día, ¿no? El Señor es contigo, eres muy favorecido, has sido colmado de gracia. Y esa es una buena noticia eterna. Esto sí, esto no es una brisa fresca que nos alivia temporalmente y se va y luego otra vez, sino que esto es eterno, esto perdura. No depende de nuestro estado de ánimo, ni de nuestras circunstancias, ni de nuestros logros. Depende únicamente de la fidelidad de Dios que salva por gracia. Así que esta primera buena noticia debe como estremecer nuestros corazones, ¿no? La gracia de Dios ha descendido sobre los humildes, porque Dios mira al corazón sencillo, no al poderoso, levanta al caído, no al orgulloso, visita al anónimo, no al influyente. Y si hoy te sientes pequeño, débil o indigno, pues recuerda esto: eres el tipo de persona a quien Dios le encanta mostrar su gracia. María fue colmada de gracia y nosotros también lo somos en Cristo. Estoy convencido que no hay mayor posesión, no hay mayor seguridad que vivir bajo este favor inmerecido de Dios. Y esa es sin duda la primera gran buena noticia del Evangelio. Que digo que muchas veces lo pasamos por alto muy rápido, y a mí también me pasa que tú conoces un pasaje, lo lees rápido, superficialmente, lo pasas por alto y no te das cuenta, ¿no? Pero si lo leemos detenidamente, lo estudiamos, hay riquezas y riquezas infinitas en la palabra. Bueno, vamos a pasar al segundo punto, el milagro de este Mesías, de este Salvador prometido. Bueno, el mensaje de Gabriel no termina aquí con el saludo de gracia, sino él continúa y cada palabra que pronuncia se intensifica aún más, ¿no? Y se intensifica este asombro
como si las olas de estas buenas noticias se volverían más altas, más gloriosas, ¿no? En los versículos 30 y 35 encontramos una revelación que podríamos decir que supera todas las expectativas humanas, básicamente. El ángel le anuncia a María algo absolutamente increíble. Dice: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús. Bueno, si lo leemos tal cual, podríamos preguntar, ¿por qué es tan extraordinario, ¿no? Muchas mujeres han dado luz, ahí tenemos uno mismo, ¿no? El ejemplo perfecto. Y a lo largo de la historia, pues incontables niños han nacido. Entonces, ¿qué hace que este anuncio sea diferente a los demás? ¿Por qué? Pues la respuesta está en dos aspectos, inseparables, que no se pueden separar. Uno, el cómo este niño es concebido, y dos, quién será realmente este niño, cómo es concebido y quién, la identidad de este niño. Pues Lucas, el médico detallista, nos hace notar algo decisivo, podríamos decir. María era una virgen, ¿vale? Una virgen. De hecho, lo repite 2 veces en el versículo 27, como si quisiera subrayarlo con un marcador rojo en la página, ¿no? No era un descuido literario, sino, como he dicho antes, algo intencional, que lo ha hecho aposta para que nos fijemos. Lucas ya nos había mostrado otro milagro en el caso de Elizabeth, ¿no? Una mujer, pues, estéril y anciana que quedó embarazada, pero ahora va más allá. Una mujer que jamás había conocido varón. Ojo, ¿vale? Que uno podría ser más probable que el otro. El primero, bueno, estéril, pues puede pasar cosas, pero si tú no conoces un varón, si no tienes relaciones, físicamente, si no me equivoco, y que tengo 4 niños, es imposible que tengas un niño, ¿verdad? Entonces, aquí la posibilidad humana es nula, ¿no? Y precisamente, pues ese es el punto. Hasta la propia María lo entiende así, ¿no? Ella pregunta con sencillez, no con incredulidad. Ella busca entender, dice, ¿cómo será esto? Porque ella también sabe cómo van las cosas. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Y la respuesta del ángel es podríamos decir, es una de las declaraciones más bellas de toda la Escritura, y dice, pues ¿cómo? Pues el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hay que notar algo muy interesante aquí. Gabriel no ofrece la respuesta que da a María no es una respuesta biológica, explicativa, sino Gabriel ofrece una explicación teológica, no biológica, porque el nacimiento de Cristo no se puede entender con los ojos de la ciencia, sino con los ojos de la fe. No se puede diseccionar, solo se puede adorar. El ángel, como he dicho, no describe un proceso médico, sino un acto soberano del Dios creador que llama las cosas que no son como si fuesen. Lo que está ocurriendo aquí es una nueva creación. Así como en, por ejemplo, Génesis, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas trayendo vida, aquí el Espíritu de Dios se mueve sobre el vientre de una virgen para traer la vida del Salvador. Entonces, ante la pregunta humana, ¿no? ¿Cómo puede ser esto? Pues sencillamente el cielo responde con una frase que debemos grabar en nuestro corazón. En el versículo 37 dice, sencillamente es porque nada hay imposible para Dios. Y punto. No tienes que conocer los detalles. Nada hay imposible para Dios. Y esta es la clave del milagro, que lo imposible para el hombre es el terreno de acción para el poder de Dios. Lo imposible para el hombre es el terreno de acción para el poder de Dios, para que muestre quién es Él. Bueno, no solo es asombroso cómo sería concebido este niño,
sino quién, como hemos dicho, la identidad, quién sería este niño, ¿no? Gabriel lo deja muy claro en los versículos 32-33, dice, este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David su padre, él reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Bueno, yo creo que estas palabras resonaron en el corazón de María con mucha fuerza, ¿no? Porque se habría acordado de las promesas del Antiguo Testamento, ¿no? De Isaías, Miqueas, del pacto con David, todos se juntan aquí. Y Dios estaba cumpliendo en su vientre, en ese aquel entonces, lo que había prometido durante siglos, El niño que nacería no sería simplemente otro profeta, otro maestro, sino sería el Hijo del Altísimo, el Mesías tan esperado, el Rey eterno. ¿No? Y sabemos que en la persona de este Hijo del Altísimo, en la persona de este Rey eterno, pues se unirán cielo y la tierra, lo humano con lo divino. El Dios infinito tomaría forma de hombre, y el ángel incluso le da a María el nombre que debe ponerle. Dice, y le llamarás a su nombre Jesús. Y bueno, el nombre Jesús viene del hebreo Yeshua, ¿verdad? Yeshua, que significa Yahvé salva. Yahvé salva. El nombre de Jesús, pues, el nombre mismo revela su misión. No vino a ser admirado, sino vino a salvar. Su vida, su muerte, su resurrección tendrán un solo propósito: buscar y salvar lo que se había perdido. Y hablando de nombres, un nombre puede tener mucho significado y mucho peso. Por ejemplo, en la cultura bíblica, los nombres sabemos que no eran casuales. Oye, ¿qué nombre le pone a Juan? Venga, que hay muchos Juan y lo ponemos Juan. No, reflejaban la identidad o la misión de una persona. Y aunque en nuestros tiempos muchos nombres se eligen por, yo qué sé, sonido, moda, cualquier cosa, aún comprenderemos que hay nombres hoy en día también que pesan. Por ejemplo, hay una noticia hace algunos años, un alcalde en Rusia propuso cambiar el nombre de su ciudad, que era llamada Arcángel, quería cambiarlo a Putingrado, por el honor al presidente. Pensaba que ese nombre traería prosperidad, prestigio, y obviamente no fue aceptado su propuesta. Pero ¿veis cuánto puede llegar a pesar un simple nombre? ¿No? Ese nombre, como todo nombre humano, sabemos que están destinados a desvanecerse. Da igual el nombre que tú escojas, los líderes cambian, los reinos caen, las glorias humanas se apagan, pero el nombre de Jesús permanece para siempre. Él no reina por un mandato temporal, ni por votación, ni por herencia política. Su trono es eterno. Su autoridad, gracias a Dios, no depende de hombres. Su reino no tiene fin. Entonces, cuando Gabriel dice, el Señor Dios le dará el trono de David, está anunciando el cumplimiento de la promesa mesiánica que los profetas esperaron por siglos, como hemos dicho. Y el hijo de María no será simplemente un descendiente de David, sino el cumplimiento del pacto de Dios con David, ¿no? Su reinado, sabemos que no será de este mundo, pero al mismo tiempo transformará este mundo. Y bueno, podemos imaginar lo que María sintió a escuchar estas palabras, ¿verdad? ¿Quién podría asimilar semejante revelación? Madre mía, imagínate. Una joven sencilla de un pueblo sin fama se le anuncia que llevará en su vientre el Mesías, ¿no? Ahora a las mujeres estoy mirando. Imagínate recibir esta noticia, que tenemos que ponernos en los zapatos, ¿verdad? ¿Cómo podríamos asimilar semejante revelación, ¿no? Una noticia tan gloriosa. Sin embargo, más allá del asombro, lo que destaca es su fe. Ella no discute, no pide pruebas,
no razona con incredulidad, solo dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y bueno, esta es la respuesta de Dios que espera de todos nosotros, ¿vale? Indiferentemente si seremos hombre o mujer. Ante su palabra, ante su promesa, Él espera una rendición confiada, porque la fe no consiste en entender todos los detalles, sino creen en quien promete. Y este milagro no es un mito antiguo, no es una leyenda piadosa, es el fundamento mismo de nuestra fe cristiana. Si Cristo no hubiera sido concebido por el Espíritu Santo, si no hubiera nacido de una virgen, no podría ser nuestro Salvador. No podría ser nuestro Salvador, porque sólo así podría ser al mismo tiempo el Dios perfecto y el hombre perfecto, sin pecado, capaz de ofrecerse como sacrificio puro por los pecadores. Y este milagro es único, es irrepetible, es necesario. Y sin embargo, sigue teniendo el eco hoy. Ha llegado el eco hasta nosotros. Cada vez que Dios toma un corazón endurecido por el pecado y lo llena de fe, ocurre otro milagro de esta encarnación espiritual, podríamos decir. El mismo Espíritu que obró en María sigue obrando en nosotros, dando vida donde antes solo había muerte. Así que esta segunda buena noticia no es solo pues, la historia de un nacimiento extraordinario, podríamos decir, es la revelación de que Dios mismo entró en la historia. El Creador se hizo criatura, el Eterno se hizo temporal, el Santo se acercó a los pecadores, pero sin cometer solo un pecado, ¿no? Cristo vino, no para ser servido, sino para servir. Vino a reinar, pero primero a morir. Y resucitó para darnos vida eterna. Y esta es la mejor noticia que el mundo ha escuchado jamás, ¿no? Ha nacido el Salvador, que es Cristo el Señor, ¿no? En un par de meses, es Navidad, celebraremos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, la pregunta para nosotros es personal. ¿Le conoces? ¿Le has recibido? ¿Reina Él en tu corazón? Porque solo quien se somete a su reinado conocerá la verdadera libertad. Solo quien se refugia en su gracia experimenta la verdadera alegría. Y el ángel le dijo a María, nada hay imposible para Dios. Y esa sigue siendo la buena noticia para ti, para mí, hoy también. Si Dios pudo obrar el milagro más grande de la historia, créeme que también puede obrar un milagro en tu vida. ¿Vale? Y con esto pasamos al tercer punto, la alegría. La alegría de esos que creen. El ángel aún no había terminado su mensaje y antes de despedirse comparte con María una nueva buena noticia, una aún más que confirmaba todo lo que Dios estaba haciendo. Como leemos en los versículos 36 y 37, dice, tu parienta Elizabeth también ha concebido hijo en su vejez y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Detalle importante, porque nada hay imposible para Dios. Esta revelación fue, más que un dato curioso, fue una palabra de ánimo, una palabra de confirmación para María. Obviamente María no sabía nada de esto. No existen llamadas, ni correos, ni WhatsApp, ni teléfono. Entonces, Dios mismo, a través del ángel, le da una señal tangible de su poder. Y si Él, ¿no? Dice a María, si Él pudo abrir el vientre estéril de Elizabeth, también puede dar vida en el vientre virgen de María. Entonces, ambas concepciones
imposibles desde el punto de vista humano, son testimonio de una misma verdad. Nada hay imposible para Dios. Punto. Y este recordatorio de parte de Gabriel produce en María una reacción preciosa, una reacción bella. Dice en el versículo 39, levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. No va arrastrándose los pies, sino con prisa, con gozo, con expectación. Porque cuando creemos las promesas de Dios, no caminamos lentamente con la cabeza agachada, corremos hacia la confirmación, ¿no?, de su obra. Y vemos que María llega a la casa de Zacarías y saluda a Elizabeth. Y en este instante ocurre una escena única, ¿vale?, que yo no creo que desde entonces ha vuelto a ocurrir. Está cargada de gozo, de presencia divina, ¿no? En el versículo 41 lo leemos. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura que escucha, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, ¿no? Vemos que el Espíritu Santo llena el hogar, el gozo estalla, el bebé, ¿no?, Juan el Bautista, aún en el vientre salta de alegría ante la llegada del Mesías, que también está en el vientre de María. Y este es el primer anuncio de Cristo en la tierra, básicamente. Y el precursor, antes de nacer, fíjate, ya está reconociendo la presencia del Mesías, a quien él tiene que preparar el camino. Fíjate, ¿no?, el detalle, ¿no? Incluso antes de nacer. Juan ya está cumpliendo su misión antes de nacer, ¿no? Es increíble. Y Elizabeth, bajo la inspiración del Espíritu Santo, pronuncia palabras que resuenan hasta hoy, ¿no? Dice versículos 42-43, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me ha concedido esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. ¿No? Qué confesión más hermosa. Elizabeth reconoce, ¿no?, sin dudar, reconoce que el niño que lleva a María no es un niño cualquiera, es mi Señor. ¿Cómo puede ser un niño ser tu Señor si no es el Hijo de Dios? Aquí encontramos la primera proclamación, podríamos decir, cristológica del Evangelio de Lucas, ¿no? Una mujer llena del Espíritu reconoce de la divinidad del niño que aún no ha nacido. Y bueno, añade en el versículo 45, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Es decir, dichosa tú, María, porque no dudaste. Zacarías había quedado mudo por su incredulidad, pero María es proclamada bienaventurada por su fe, ¿no? Como decir, menos mal que no reaccionaste como Zacarías, mi marido, porque si no ahora estaremos hablando también por señas contigo, ¿no? Entonces, este contraste es intencional, como hemos dicho. Lucas nos está mostrando el poder del creer, el gozo, esta alegría nace donde hay fe. Y la respuesta de María, que conocemos como Magnificat, ¿no? A toda esta experiencia no es un discurso teológico, no es una explicación racional, es un canto. El canto que brota de tu interior, el gozo de haber creído. Un estallido de adoración. El alma de María no puede contener la gratitud que siente. Brota de su interior, ¿no? Y esto es una de las más bellas expresiones de alabanza en toda la Biblia. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿No? Estas palabras son una joya teológica, podríamos decir. María no se glorifica a sí misma, sino le glorifica a Dios. No dice, ¡ay, qué grande soy yo!, sino cuán grande es el Señor. Su alegría, su gozo,
no se centra en su experiencia subjetiva, que podría haber ahí sentido orgullosa, quién soy yo, la elegida de todas, sino en su Salvador, se alegra en su Salvador. María sabía que necesitaba salvación. Ella misma confiesa, como hemos dicho, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Solo un corazón que ha entendido la gracia verdaderamente puede cantar así. Y en su cántico, como vemos que como el Evangelio se adelanta, ¿no? María exalta a Dios porque derriba a los soberbios, levanta a los humildes, porque colmó de bienes los hambrientos y a los ricos envió vacíos, porque se acordó de misericordia y cumplió el pacto con Abraham. Y este cántico es la explosión de una fe viva que no solo cree, sino adora, ¿no? Y podríamos decir, cuando las buenas noticias del Evangelio tocan un corazón, no lo dejan igual. Lo transforman en una fuente de alabanza. Y bueno, a estas alturas sabemos que para Lucas los detalles son importantes. Y él anotaba todo meticulosamente. Por eso en el versículo 56 leemos, y se quedó María con ella como 3 meses, no 2, no 1, no un tiempo, no un periodo, no un ratito, 3 meses. Después se volvió a su casa. Voy a tomar un poco de agua. ¿Qué significa esto? Porque es importante este detalle, ¿no? Pues considerando que Elizabeth estaba ya en 6º mes de su embarazo, cuando llegó María, pues si hacemos los cálculos, se quedó 3 meses con ella, 3 más 6, si no me equivoco, dan 9. Y es muy probable que María estuviera en los días previos o incluso en el parto, en el nacimiento de Juan el Bautista. Aunque el texto no lo dice explícitamente, pero yo creo que es razonable que María no se marchó antes del parto, ¿no? Sino quedó para acompañar, para servir, para ayudar su parienta en ese momento tan especial. Y bueno, recordemos que en aquella época no existían hospitales, ¿no? Ni matronas profesionales como hoy. El parto básicamente se vivía en el ámbito familiar, rodeado de mujeres cercanas, madres, hermanas, vecinas, que entendían que ofrecían apoyo práctico, emocional. Así era. Y María, siendo joven y saludable, pues probablemente ayudó a Elizabeth en esas últimas semanas del embarazo, que sabemos cómo es, preparando pues quizás la comida, trayendo agua, haciendo las tareas domésticas y sobre todo siendo una presencia de consuelo, oración, aliento espiritual para Elizabeth. Podemos imaginar a ambas mujeres conversando, quizás orando juntas, compartiendo su gratitud, su asombro por los milagros que Dios había hecho en sus corazones, en sus vidas. Y después del nacimiento de Juan el Bautista, quizá, tampoco lo sabemos, quizá María permaneció algunos días más, ayudando con el recién nacido, ¿no? Sosteniéndolo, arrullándolo, viendo el gozo, ¿no? de Elizabeth y Zacarías. Qué escena tan hermosa, ¿no? Tan preciosa, en fe y comunión entre dos mujeres de Dios. Y este detalle pequeño pero significativo nos enseña algo, como otra vez, grande. La gracia que hemos recibido de Dios nos impulsa a servir a los demás. La gracia que hemos recibido de Dios nos impulsa a servir a los demás. María, pues habiendo recibido una revelación gloriosa sobre el Mesías, no se quedó aislada, no se encerró en su experiencia personal, ¿no? Sino corrió a servir, a compartir, a consolar. La fe verdadera siempre nos mueve, ¿no? hacia el prójimo, especialmente hacia los quizás necesitados que están viviendo momentos difíciles o claves en sus vidas. Así
como María fue pues este instrumento de ayuda, de gozo para Elizabeth, nosotros también hoy en día estamos llamados a acompañar a otros en sus, podríamos decir, momentos de espera de parto espiritual, ¿vale? Para que me entendáis. Estoy seguro que esos 3 meses para ambas mujeres habrían sido un tiempo maravilloso, lleno de asombro, fe, adoración, ¿no? No puedo evitar imaginar las lágrimas que habrán derramado juntas, no por tristeza, sino por pura alegría santa, ¿no? Lágrimas de gratitud por lo que Dios estaba haciendo en sus vidas, lágrimas de asombro al ver que el Dios eterno, ¿no? El Dios eterno había escogido a ellas para ser parte de su plan redentor. Me imagino a Elizabeth paseando por su casa, ¿no? Con la mano quizás apoyada en su vientre ya pesada y diciendo: es increíble, ¿no? Es increíble, el Señor ha quitado mi afrenta, me ha visitado, estoy llevando el pregonero del Mesías al que preparará el camino del Señor, y está ahí meditando, glorificando al Señor. Y María, ¿no? Más joven, quizás al lado de ella, caminando juntas, también su mano sobre el vientre y quizás diciendo: es increíble, estoy llevando dentro de mí el Hijo del Altísimo, el Salvador del mundo, el Mesías, ¿no? Podemos casi oírlas riendo, llorando, conversando en las tardes largas sobre estas promesas preciosas antiguas, ¿no? de Abraham, David, los profetas, y ahora todo esto que ellas bien sabían y conocían estaba cumpliéndose en ellas, ¿no? Increíble. Compartían comidas sencillas, risas, silencios de reverencia, noches mirando al cielo, diciendo: Dios está actuando aquí, en este pequeño rincón de Judea. Qué tiempo tan glorioso debió de ser ese, ¿no? Dos mujeres creyentes, 2 milagros en proceso, 2 corazones llenos del Espíritu Santo, edificándose mutuamente en la fe. Porque eso es lo que sucede, ¿no? Cuando las buenas noticias del Evangelio irrumpen en la vida de alguien, traen gozo compartido, comunión, adoración, mutua, edificación. Y esto también nos enseña algo para hoy. Quienes reciben las buenas nuevas del Señor, del Evangelio, no las guardan para sí mismos, las comparten, se acompañan, se animan uno a otros. El gozo del Evangelio, podríamos decir que se multiplica cuando se comparte, ¿verdad? Se multiplica cuando se comparte. Así como María y Elizabeth se fortalecieron mutuamente en esos 3 meses, también nosotros estamos llamados a vivir nuestra fe en comunidad, alegrándonos juntos por lo que Dios está haciendo, glorificándole por sus maravillas. Y de eso lo mismo para todos nosotros, ¿no? Cuando recibimos las buenas nuevas del Evangelio y lo creemos, si aún no lo hicimos, creemos que Dios en Cristo nos preparó una salvación preciosa, ¿verdad? Sí, este Salvador, el Mesías, llegó de una manera especial, ¿no? Lo que no debería maravillarnos, porque es de esperar que el Hijo de Dios llegue de una manera poco común a este mundo. Y qué bueno sería si en esta mañana los que aún no sois de Cristo podríais escuchar este mensaje, esta buena noticia de que Jesús en verdad vino para morir por los pecadores como tú y yo, para darte la vida, para rescatarte de las garras de la muerte, para que pases de muerte a vida en esta mañana. Que el Señor obre en los corazones a través de su Espíritu Santo. Y bueno, si estás ya en Cristo en esta mañana, te animo para que puedas seguir creciendo en Cristo, seguir maravillándote de Él, alegrarte, gozarte, edificarte mutuamente en esto. Esta es la realidad más importante, ¿no? Cristo vino, murió, resucitó por nosotros, ascendió
a la diestra del Padre, intercede por nosotros y volverá por nosotros. Sí, habrá muchas cosas que sucederán la semana que viene, el mes que viene, en los años que vienen, si el Señor lo permite, pero esto es lo más importante entre todas las cosas que nos están pasando, ¿no? Cristo ha venido porque nos amó, ¿no? Gocémonos en esta buena noticia. Regocíjate como Juan saltó en el vientre, como Elizabeth exclamó con alegría. María cantó con gozo. Esta es la buena noticia que nos sostiene, nos acompaña en los tiempos difíciles, en las pruebas. Este es el Evangelio que nos renueva, nos restaura, que apunta a Cristo. Creamos esto. ¿Por qué? Para Dios nada es imposible. Antes de cerrar, vamos a recapitular brevemente estos 3 puntos de hoy. Hemos visto 3 grandes buenas noticias, esta avalancha de buenas noticias. En primer punto, la gracia. Vimos como el mensaje del ángel a María comenzó con gracia antes que milagro. María no fue elegida por mérito, sino por pura misericordia de Dios. El Señor la colmó con gracia, así como ella también a nosotros en Cristo. Esa misma gracia que alcanzó una joven desconocida en Nazaret, hoy alcanza a todo aquel que cree. Y hemos aprendido que no hay corazón demasiado pequeño, ni vida demasiado simple para que Dios no pueda llenarla con su favor. El segundo punto, el milagro. Vimos la segunda buena noticia, el milagro del nacimiento virginal. El hijo que naciera no sería un niño cualquiera, sino Jesús, el Salvador del mundo, el Hijo del Altísimo, cuyo reino no tendrá fin. Hemos visto que Dios mismo se hizo hombre. Este milagro inexplicable, ¿no? para la razón humana, pero cierto para la fe, nos recordó que para Dios nada hay imposible. Donde nosotros vemos límites, Él ve propósito. Donde nosotros vemos oscuridad, Él hace nacer la luz. Y finalmente, en el punto tercero, la alegría de aquellos que creen. Hemos visto el encuentro entre María y Elizabeth, 2 mujeres tocadas por la gracia, 2 vientres que llevaban promesas vivas, podríamos decir. Allí se desbordó la alegría del Espíritu, el gozo del Evangelio compartido. María adoró, cantó, Elizabeth bendijo, Juan saltó, ¿no? Unos movimientos increíbles en esa casa. Toda la casa se llenó de alabanza, ¿no? Ese gozo, hemos dicho que sigue disponible hoy para todo aquel que cree y obedece la palabra del Señor. Porque el Evangelio no solo se cree con la mente, ¿no? Se vive con gozo, se comparte con otros y se expresa en adoración. En resumen, podríamos decir que la gracia nos alcanza, el Salvador nos transforma y el gozo nos impulsa a compartirlo. Así que, queridos hermanos, salgamos hoy de aquí con el corazón lleno de esta buena noticia, ¿no? Cristo ha venido, reina y volverá. Que nuestra alma, como la de María, pueda decir cada día: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, ¿no? Que esta avalancha de buenas noticias nos llene de fe, de esperanza, de alegría. ¿Por qué? Para Dios nada es imposible. Amén. Vamos a orar al Señor. Sí, Señor, tú eres increíble, tú eres maravilloso, tú eres inexplicable. Gracias, Señor, te damos por este mensaje de hoy. Gracias te damos por las riquezas que encontramos en tu palabra, Señor. Gracias porque tú sigues hablando hoy. Gracias porque
tú esa gracia no lo has limitado para aquel entonces y solo para los hijos de Israel, sino llegó a nosotros, a los gentiles, Señor. Gracias porque somos muy favorecidos, muy bendecidos en ti, Señor. Ayúdanos a responderte con fe, no con incredulidad, con humildad para con tu voluntad, Señor. Te pedimos, Señor, que tú obres en nuestros corazones para que podamos ver las maravillas de tus obras, Señor. Y no en último lugar, para que después de ver esta gracia, este milagro, Señor, que tengamos la alegría de este gozo, la alegría de la salvación, Señor, que podamos gozarnos en ti todos los días, que recordemos esto, que para ti no hay nada imposible. Tú eres el Dios de los imposibles, Señor. Ayúdanos, Señor. Aumenta nuestra fe. Gracias te damos, Señor, por todo. Y ahora te pedimos que tú nos acompañes, como siempre, en esta semana que sigue, para que podamos meditar en esto. Y sí, muchas cosas nos sucederán en la semana que viene, pero lo más importante es la buena noticia que hemos escuchado hoy de parte tuya. Ayúdanos a poder meditar en esto, a recibir, a grabarlo en nuestros corazones, porque para ti no hay nada imposible. Gracias por darnos por todo en Cristo. Amén. Amén.